Bueno, siguiendo con la colección de grandes ideas de las matemáticas, ahora vamos a iniciar con el, el tomo 10, que se llama Números complejos. Los números imaginarios son reales. Este es de Bartolo Luque. Vamos a ver qué nos dice acá en la contraportada. Dice, números complejos. Los números imaginarios son reales. Resolver la ecuación de tercer grado se había convertido en el gran desafío de los matemáticos de la Italia renacentista. En ese punto de la historia y en ese desafío concreto podemos situar el nacimiento de unos nuevos números que son el tema de este libro, los números complejos, llamados a cambiar la historia de la matemática y la ciencia. A pesar de su peyorativa nomenclatura original de imaginarios, los números complejos son vistos hoy tan reales como los números reales y se han convertido en fundamentales para la descripción de muchos aspectos del mundo natural. El plano donde se representan los números complejos como puntos se conocen como el plano complejo y es una extensión de la recta real, donde se incluye la dimensión imaginaria verticalmente. En el plano cartesiano no hay en principio relación alguna entre los ejes. Sin embargo, en el plano complejo, las reglas del álgebra imponen una relación muy particular y fructífera, matemáticamente hablando, entre ambas dimensiones. Bueno, vamos a ver lo que son los números complejos. Vamos a ver. Los complejos, dice, Bartolo Luque 2019. Es una colección de EMSE Edad y Prisa Noticias Coleccionables 2019. Este fue impreso en Eslovenia. Muy bien. Números complejos. Los números imaginarios son reales. Bartolo Luque. Vamos a ver, aquí viene el índice. Vamos a ver el índice. Bueno, vamos a ver. Los números imaginarios son reales. La tragicomedia de la ecuación de tercer grado, operando con números complejos. Los números complejos son bidimensionales. Suma, resta, producto, división de números complejos. Pero ¿tiene significado físico un número complejo? Visualizar los números complejos, el plano complejo. Bueno, el capítulo 0 son los números imaginarios, son reales. El capítulo 1 son los números complejos. La fórmula de Moivre, la importancia de I en relatividad especial, pi como un producto infinito, cómo se calcula la raíz de un número complejo, el conjunto de números complejos C
es un cuerpo algebraico, falacia, cuaterniones y giros en 3 dimensiones. Capítulo 2, funciones y transformaciones en variables complejas, funciones esquizofrénicas, puntos de ramificación y cortes de rama. Transformaciones, la función exponencial y la fórmula más bella de la matemática, la transformación de Chubkovsky, logaritmos y potencias complejas, galería de grabados, Escheriza, tus fotografías favoritas. Y capítulo 3, funciones analíticas, derivadas, dónde está el infinito del plano complejo, ecuaciones de Cauchy-Riemann, funciones analíticas, funciones trigonométricas e hiperbólicas, cómo llegó Euler a la identidad e elevado a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta, integración compleja, ejemplo de cálculo explícito de una integral de línea real, el teorema integral de Cauchy-Goursat y el principio de deformación de contornos, independencia del camino, fórmula integral de Cauchy, series de potencia, series de Lorentz, polos y residuos, un mundo complejo, transformaciones conformes, funciones armónicas, delta de Dirac, la hipótesis de Riemann, superficies de Riemann, la métrica de Minkowski, una expresión exacta para pi de x. Bibliografía. Bueno, pues vamos a iniciar. Este libro, que es el capítulo 0, los números imaginarios son reales. Dios hizo los números naturales, el resto es obra del hombre. Esto lo dijo Leopoldo Kronecker, 1823-1891. Vamos a ver, dice, tanto los primeros registros contables de la historia de la humanidad como las primeras muestras evidentes de pensamiento matemático se remontan al Paleolítico Superior, hace unos 30.000 años. Nunca sabremos si los primeros humanos que tallaron marcas en los huesos estaban contando ciclos lunares o los días que llevaban sin comer mamut, pero los arqueólogos tienen claro que nuestra especie empezó a contar antes que a escribir. Comenzaron con los números naturales, 1, 2, 3, y luego, como apuntaba en su famosa frase el conocido matemático Leopold Kronecker, 1823-1891, los matemáticos establecieron el resto. En el antiguo Egipto se crearon las fracciones, los números racionales. La matemática griega entró en crisis por el descubrimiento de los irracionales, números inconmensurables que no podían representarse por fracciones. Los números negativos aparecieron primero en China y en la India, pero no fueron aceptados en Europa hasta el Renacimiento, como ocurrió con el cero, el invento fundamental de nuestro actual sistema de numeración. El álgebra originaria de la India y desarrollada por los árabes dio carta de ciudadanía numérica al cero y a los números negativos.
Los árabes llamaban a la incógnita Chai, que puede traducirse como cosa. En muchas traducciones se escribía latinizada como Jai, y de ahí al abreviar quedó X. En la Italia renacentista, Chai se tradujo como cosa, y a los que resolvían ecuaciones se les llamó cosistas. Los cosistas resuelven ecuaciones como x más 3 igual a 0, cuya solución es x igual a menos 3, un número negativo, o la ecuación x más 3 igual a 3, cuya solución es 0. También resolvían ecuaciones cuadráticas, pero al atacar algunas de ellas se toparon con unos nuevos y extraños números. Cuando intentaban una ecuación del tipo x cuadrada más 3 igual a 0, obtenían como soluciones x igual a más menos raíz cuadrada de menos 3. ¿Qué sentido tenía la raíz de un número negativo? El hallazgo no era ni mucho menos nuevo. La primera referencia a raíces cuadradas de números negativos aparecen ya en el siglo I en la obra Estereométrica del matemático griego Herón de Alejandría. Pero como a todos los matemáticos a lo largo de la historia, hasta el Renacimiento, al griego estas raíces de números negativos le debieron parecer un sinsentido. Todos recordamos de nuestra educación adolescente la fórmula de la solución general de la ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales. Los matemáticos renacentistas también conocían que las soluciones de esta ecuación vienen dadas por x igual a b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Al igual que existe una solución general para la ecuación de segundo grado, existía una fórmula para resolver la de tercer grado para ax cúbica más bx cuadrada más cx más d igual a 0. Su parto en la Italia renacentista de comienzos del siglo XVI fue una auténtica tragicomedia. En aquel tiempo, el maestro Luca Pacioli, 1445-1517, había comparado la dificultad de la resolución de la ecuación de tercer grado con el viejo problema de la cuadratura del círculo, una famosa cuestión irresuelta desde los tiempos de la Grecia clásica, que pretendía replicar un cuadrado con la misma área que un círculo dado, usando solo escuadra y compás. Resolver la ecuación de tercer grado se había convertido en el gran desafío de los cosistas del momento y por ende de la matemática. En ese punto de la historia es donde podemos situar el nacimiento de unos nuevos números que serán el tema de este libro, los números complejos, que cambiarían la historia de la matemática y la ciencia.
La tragicomedia de la ecuación de tercer grado. El desarrollo económico y comercial en la Italia del siglo XII creó necesidades formativas nuevas, junto con la sede y las especias, junto con la seda y las especias se importan el sistema de numeración hindú, el álgebra árabe y las obras matemáticas de la antigua Grecia. Las escuelas de ábaco difunden estos nuevos conocimientos, formando a sus comerciantes y artesanos. Al comenzar el siglo XVI, se empieza a dar las condiciones para que las matemáticas avancen. Del Ferro y Tartaglia resuelven la ecuación de tercer grado, Ferrari la de cuarto, y Cardano publica ambas soluciones en medio de una gran polémica. Todos los protagonistas de esta historia son hombres del Renacimiento, polémicos, ávidos de saber y llenos de ideas. Francisco Martín Casa del Rey, Cardano y Tartaglia, las matemáticas en el Renacimiento italiano. Nuestra historia comienza en la Universidad de Bolonia, que fundada en 1088 es la más antigua de Europa. Ahí, en 1496, trabajaba el matemático Scipione del Ferro, 1465-1526. Aunque diversas fuentes lo describen como un gran algebrista, no han sobrevivido originales de su obra. Sin embargo, sabemos que fue el primero en encontrar una solución para la ecuación de tercer grado. En concreto, resolvió un caso particular que denominaba incógnitas y cubos igual a números, que en versión moderna sería x cúbica más px igual a q, donde p y q son números reales. La solución propuesta por Del Ferro fue la siguiente expresión intimidante: x es igual a raíz cúbica de q sobre 2 más raíz cuadrada de q sobre 2 elevado al cuadrado más p sobre 3 elevado al cubo más raíz cúbica de menos q sobre 2 más raíz cuadrada de q sobre 2 elevado al cuadrado más p sobre 3 elevado al cubo. ¿Cómo alcanzó Del Ferro este resultado? Sigue siendo un misterio de la historia de las matemáticas. Por no saber, no sabemos con exactitud ni el año en que lo logró. Probablemente entre 1505 y 1515. Del Ferro no había comunicado a nadie su secreto. Algo así resulta más que sorprendente en la actualidad, cuando la competencia por conseguir una plaza estable como investigador es encarnizada y la presión que sufren los aspirantes queda reflejada en el conocido eslogan: publicar o perecer. Pero mantener los hallazgos matemáticos en secreto fue común hasta el siglo XVIII, y seguro que más de un descubrimiento se fue a la tumba con su descubridor. Poco antes de pasar
a mejor vida, en su lecho de muerte, Del Ferro reveló el secreto a su yerno Annibale de la Nave. El motivo era asegurarle la sucesión en su cátedra y con ello el sustento de su propia hija y nietos. Se entiende ahora la relevancia del secreto. A la revelación también asistió su alumno, el veneciano Antonio María de Fiore. Otro de los motivos por los que se mantenían en secreto los resultados matemáticos era para asegurarse la victoria en disputas. En el siglo XVI, cualquier matemático o erudito podía ser desafiado por otro a una disputa pública. Muchas veces había una apuesta de por medio, desde uno de los escasos puestos universitarios hasta un incremento de salario. Pero sobre todo estaba en juego la reputación de los contendientes. Las disputas intelectuales eran de gran relevancia social. Toda la ciudad opinaba e incluso apostaba. Y en la búsqueda de ese crédito, Del Fiore, que atesoraba ahora el secreto del Ferro, desafió en 1535 al famoso matemático Niccolò Fontana Tartaglia, 1499-1557. Trasladémonos de la sabia Bolonia a la bella Venecia, donde vivía el matemático apodado Tartaglia, el tartamudo. Su tartamudez fue resultado de un sablazo que recibió en el cuello a los 12 años a manos de un soldado francés. Fue dado por muerto, pero gracias al tesón de su madre, y cito textualmente uno de sus biógrafos, a un perro que le lamió las heridas, logró sobrevivir. Tartaglia procedía de una familia muy pobre. Su padre, cartero, murió joven, dejando a su madre a cargo de varios hijos. Mario Livio, en su excelente libro La ecuación jamás resuelta, comenta al respecto que tuvo que abandonar sus estudios de lectura y escritura del alfabeto al llegar a la letra K, porque la familia se quedó sin dinero para pagar al tutor. Tartaglia había alcanzado una reputación como matemático al resolver algunos problemas de artillería para los ingenieros del arsenal veneciano, y su fama llegó a oídos del Fiore, que, pertrechado con su secreto, la fórmula mágica del Ferro, lo retó en 1535 a una disputa pública. Cada uno de los contendientes planteó 30 problemas de matemáticas al otro. El perdedor pagaría una cena al ganador y a tantos amigos como problemas hubiera resuelto. Tartaglia llevaba 48 días dándole vueltas a los 30 problemas
del Ferro sin resolver ninguno. Todos pedían soluciones a ecuaciones de tercer grado. El tiempo apremiaba, porque en 8 días debía consignar las soluciones ante notario. La noche del 12 de febrero de 1535 se hizo la luz y fue capaz de descubrir el secreto de Fiore. De un plumazo resolvió los 30 problemas y Del Fiore perdió estrepitosamente. Fue incapaz de solucionar ninguno de los 30 problemas de Tartaglia, que finalmente lo eximió del pago de la cena. De la noche a la mañana, Tartaglia se convirtió en una celebridad matemática, mientras que Del Fiore se perdió en las tinieblas de la historia. El resultado de la contienda se extendió como la pólvora por toda Italia y llegó a oídos de nuestro quinto personaje, Gerolamo Cardano, 1501-1576, sin lugar a dudas, el más singular de todos ellos. De origen humilde, Cardano era hijo bastardo. Tuvo que pagarse sus estudios con el juego, apostando a las cartas, a los dados o al ajedrez. Sin embargo, era un genio capaz de hacer de sus vicios virtudes. Gracias a su experiencia en el juego, escribió el primer libro de teoría de la probabilidad, Liber de Ludo Alai, el libro de los juegos de azar, publicado póstumamente en 1663. Probablemente de esos ambientes sacó unos modales rudos y vocingleros, con los que ganó muchos debates públicos. No solo fue un gran teórico, sino que llegó a convertirse en uno de los médicos más famosos de Europa y también en un gran inventor. El cardán, esa pieza mecánica que permite transmitir un movimiento de rotación a dos ejes de direcciones distintas que hoy llevan los automóviles, fue un invento suyo, como apunta su nombre. En el momento de la historia en que nos encontramos, Cardano estaba redactando su segunda gran obra y encontró imprescindible incluir en ella la fórmula de Tartaglia. Trató en vano de deducirla y decidió convencer a Tartaglia para que le revelara su secreto. Tras varias negativas epistolares del tipo: cuando decida hacer pública mi invención, será en mi propia obra y no a través de la de otros. Tartaglia cedió finalmente en un encuentro el 25 de marzo de 1539 en Milán. Ahí Cardano le hizo la siguiente promesa: juro ante ti, por los santos evangelios y por mi fe de caballero,
no solo no publicar jamás tus descubrimientos si me los revelas, sino que también prometo y comprometo mi fe como verdadero cristiano que los escribiré en clave para que después de mi muerte nadie pueda comprenderlos. Si yo, en opinión vuestra, soy un hombre honesto, contádmelo, y si no es así, demos entonces por terminada esta conversación. La respuesta de Tartaglia fue: si no confiara en un juramento como el vuestro, entonces, desde luego, yo mismo merecería ser considerado un ateo. Y le reveló su fórmula a través de un poema mnemotécnico, como era costumbre en la época. ¿Y qué es este? ¿Y qué es el siguiente? Cuando el cubo y las cosas juntas son iguales a un número discreto, en notación moderna, x cúbica más px igual a q, encuentra otros dos números cuya diferencia lo iguala. Encuentra UB tal que U menos B es igual a Q. Entonces mantendrás esto como un hábito, que su producto siempre será igual, exactamente al cubo de un tercio de las cosas. U por B es igual a P sobre 3 elevado al cubo. El resto, entonces, como regla general, de sus raíces cúbicas restadas será igual a su cosa principal, x igual a raíz cúbica de u menos raíz cúbica de b. Observemos que en la ecuación del ferro, u y b vienen expresadas como u es igual a q sobre 2 más raíz cuadrada de q sobre 2 al cuadrado más p sobre 3 al cubo, y b es igual a menos q sobre 2 más raíz cuadrada de q sobre 2 al cuadrado más p sobre 3 al cubo. Y efectivamente, u menos b es igual a q y u por b es igual a p sobre 3 al cubo, como puede comprobarse fácilmente. Regresamos a Bolonia porque nos falta el último personaje de la tragicomedia, Ludovico Ferrari, 1522-1565. En ese tiempo tenía 17 años y era sirviente en la casa de Cardano. Con su amo aprendió matemáticas y acabó convirtiéndose en su colega y amigo. De hecho, Ferrari fue para Cardano el hijo que siempre quiso, a pesar de que tuvo dos biológicos. Que sepamos, el primero fue ejecutado por haber envenenado a su mujer, y el segundo fue un truán que lo llevó por la calle de la amargura. En 1542, Cardano y Ferrari consiguieron permiso de Annibale de la Nave para rebuscar entre los papeles de su suegro del Ferro, fallecido hacía ya 16 años.
Sus pesquisas culminaron al encontrar la famosa fórmula que coincidía con la descubierta por Tartaglia en el desafío, puesto que Tartaglia no había sido el primer descubridor. Sin faltar a su palabra, Cardano se vio libre de publicarla, refiriendo su paternidad a Del Ferro, y así apareció en el Ars Magna de 1545, obra considerada como la fecha de nacimiento de los números complejos y el principio del álgebra moderna. A pesar de que en el libro Cardano agradece por 2 veces a su amigo Tartaglia haberle dado la fórmula, Tartaglia está más cabreado que una mona. Comienza entonces un intercambio de cartas públicas incendiarias entre Tartaglia y Ferrari, al que Cardano permanece ajeno. La polémica entre ellos culmina el 10 de agosto de 1548 con una disputa pública de 31 problemas en Milán, en la iglesia de Santa María del Giardino. El resultado acabó con Tartaglia abandonando la disputa antes incluso de que acabara, y sin que Cardano se dignara siquiera aparecer. Tartaglia regresó humillado a Venecia, donde falleció en 1557 en la misma pobreza que le acompañó toda su vida. Cardano continuó su hiperactiva carrera, esta vez dedicándose a la astrología, hasta el extremo de atreverse a escribir el horóscopo del propio Cristo. La Inquisición lo encarceló hasta que el mismísimo Papa intercedió. Pero lo más fascinante es que predijo el día de su muerte y acertó, aunque con algo de trampa. Se suicidó el día que había predicho. Operando con números complejos. En la facultad teníamos un profesor cojo al que llamábamos el complejo. Tenía una pierna real y otra imaginaria. El cruel estudiante anónimo. Cardano realizó la solución de Tartaglia para la ecuación de tercer grado y su alumno Ludovico Ferrari encontró solución para la ecuación de cuarto grado. Todos estos descubrimientos fueron publicados por Cardano en 1545 en su famosa Ars Magna, donde aparecen los primeros cálculos explícitos de la historia con números complejos. Un ejemplo contenido en la obra es el siguiente problema. Divide 10 en 2 partes, de modo que una por la otra den 40. En notación moderna se trata de resolver la ecuación cuadrática. X por 10 menos X igual a 40. Las dos soluciones que alcanza Cardano eran que X igual a 5 más menos raíz de menos 15. Dos números complejos
que llamaba soluciones intrigantes. Cardano, como todos los matemáticos antes que él, no encontraba sentido alguno a la raíz cuadrada de un número negativo. Las raíces cuadradas de los números negativos, razonaba, nos piden que encontremos un número que, multiplicado por sí mismo, arroje un resultado negativo. Pero ni los números positivos ni los negativos pueden cumplir esto, concluía, y por eso se refería a estos números como cantidades sofísticas. Este tipo de ecuaciones cuadráticas con soluciones de raíces negativas se conocían desde la antigüedad, pero los matemáticos no habían sentido necesidad de ir más allá y habían zanjado la cuestión simplemente diciendo que la ecuación carecía de solución. Cardano fue algo más audaz al mostrar en casos sencillos como este que formalmente estas cantidades sofísticas eran soluciones. Multiplicando x más x igual a 5 más raíz de menos 5 por 10 menos x por 10 menos x igual a 5 menos raíz de menos 5, obtenemos 25 menos por menos 15 igual a 25 más 15. Por lo tanto, el producto es 40. Pero la cuestión se tornaba intrigante al comprobar cómo la demostrada fórmula de Cardano del fierro para la ecuación general de tercer grado, al aplicarse, por ejemplo, a x cúbica menos 15x igual a 4, para la que sabían que x igual a 4 era solución, les devolvía el galimatías. X igual a raíz cúbica de 2 más raíz cuadrada de menos 121 más raíz cúbica de 3 de 2 menos raíz cuadrada de menos 121, donde aparecían raíces cuadradas de números negativos que a su vez estaban dentro de raíces cúbicas. Tuvo que pasar una generación de matemáticos para avanzar un paso más. Fue Rafael Bombelli, 1526-1572, también estudiante de Cardano, quien tuvo la valiente idea de asumir que sencillamente existía un nuevo tipo de números cuyo cuadrado era negativo. En vez de especular sobre la naturaleza de los mismos, Bombelli simplemente operó con las raíces de números negativos como lo haría si fueran raíces de números positivos. Así, al elevar al cuadrado la raíz de menos 1, obtenemos menos 1. Bombelli se percató de que si se extendía el sistema numérico existente, como se había hecho anteriormente con las fracciones, el cero y los números negativos, podían resolverse problemas que de otra forma eran irresolubles.
si estos nuevos números eran un descubrimiento y no una invención. La mayoría de matemáticos son platónicos y hablarían de esta manera. Deberían comportarse como el resto de números conocidos, siguiendo las reglas establecidas por la aritmética y el álgebra. Con esta idea en la cabeza, Bombelli expresó, por ejemplo, raíz de menos 15 es igual a raíz de 15 por menos 1, lo que es igual a raíz de 15 por raíz de menos 1. Y en general, este mismo truco le permitió expresar la raíz cuadrada de cualquier número real negativo menos x usando tan solo la raíz de menos 1. O sea, raíz de menos x es igual a raíz de x por menos 1, igual a raíz de x por raíz de menos 1. A partir de ahí fue fácil comprobar que efectivamente los nuevos números seguían las reglas algebraicas bien conocidas para el resto de números y operar con ellos de esta manera conducía a resultados coherentes. En álgebra sumamos polinomios, término a término, agrupando términos con la misma potencia. Por ejemplo, 2x menos 1 más 5x más 3 es igual a 2x más 5x más menos 1 más 3 igual a 7x más 2. Bombelli hizo lo mismo con los números complejos. Así, 2 raíz de menos 1 más 5 por raíz de menos 1 más 3 es igual a 2 raíz de menos 1 más 5 raíz de menos 1 más menos 1 más 3 igual a 7 raíz de menos 1 más 2. Tratando a raíz de menos 1 como si fuera x, asumiendo que raíz de menos 1 al cuadrado es igual a menos 1, y empleando las reglas básicas del álgebra, podía operar con números complejos. De esta manera demostró, tal y como había hecho Cardano, que las soluciones intrigantes para el problema de x por 10 menos x igual a 40 efectivamente eran soluciones. Tomando, por ejemplo, la solución positiva x igual a 5 más raíz de menos 15 es igual a 5 más raíz de 15 por raíz de menos 1, introduciéndola en la ecuación y empleando la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, 5 más raíz de 15 por raíz de menos 1 por 10 menos 5 más raíz de 15 por raíz de menos 1 es igual a 5 más raíz de 15 por raíz de menos 1 por 5 menos raíz de 15 por raíz de menos 1 igual a 5 por 5, 25, menos raíz de 15 por raíz de menos 1 al cuadrado, menos igual a 25, menos 15 igual a 40. A base de prueba y error, Bombelli pudo demostrar también que la misteriosa solución de la ecuación del tercer grado, x cúbica menos 15x igual a 4, sencillamente era x igual a raíz cúbica de 2 más raíz de menos 121 más raíz cúbica de 3 raíz cúbica de 2 menos raíz cuadrada de menos 121 igual a 4.
Ahora sabemos cómo se demostró posteriormente que cuando se usa la fórmula general para resolver ecuaciones cúbicas con soluciones reales, el uso de números complejos para alcanzar esas soluciones es inevitable, como ocurría en nuestro ejemplo. Hoy llamamos a la raíz de -1 la unidad imaginaria y la denotamos como i igual a raíz de -1, de modo que escribimos 5 más raíz de -15 como 5 más raíz de 15i. Esta notación moderna se denomina representación algebraica o binómica, y en ella un número complejo arbitrario se escribe como z igual a x más yi, donde yi significa y veces i. A x se le conoce como la parte real de z. Re de z es igual a x y a y como la parte imaginaria de z. In z es igual a y. Por ejemplo, las partes reales e imaginarias de los números complejos z1 es igual a 18 más 3i y z2 es igual a -7 más 2i son números reales de z1, 18, número real de z2, -7, imaginario de z1 igual a 3 e imaginario de z2 igual a 2. Si en un número complejo la parte real es nula, x igual a 0, de modo que z es igual a yi, se dice que el número complejo z es imaginario, puro. Si la parte imaginaria es nula, x igual a 0, entonces z es igual a z, z es igual a x, entonces el número complejo z se comporta como un número real. El conjunto de los números complejos suele notarse como C mayúscula remarcada. Se trata de una extensión algebraica de los números reales R remarcado mediante el número imaginario I. Esto significa que podemos sumar, restar y multiplicar números complejos como si fueran polinomios en variable i, con la regla añadida de que i es igual a -1, puesto que también podemos, que i es igual a raíz de -1, puesto que también podemos dividirlos. Los números complejos constituyen una estructura algebraica que los matemáticos denominan cuerpo. Si el lector no está familiarizado con las operaciones básicas entre números complejos, le recomendamos que lea recuadro, suma, resto, producto y división de números complejos en las páginas 20 y 21. Muy bien. Los números complejos son bidimensionales. La siguiente broma matemática muestra la extraña forma en que piensan los matemáticos. Ring, operador, lo siento. El número que ha marcado es imaginario. Por favor,
multiplique por i y vuelva a marcar. Una variante de este chiste, que en realidad es una nota dejada en el teléfono por el hijo de un matemático, dice: lo siento, el número que ha marcado es un número imaginario. Por favor, gire 90 grados el dial y vuelve a intentarlo. Y para acabar, llevando el chiste un paso más allá, podemos escribir la entidad 8 por i igual a infinito. Y Wolfram Matthäus. Lamentablemente, hasta el propio Bombelli pensó que todo esto no era más que un mero truco. Los matemáticos seguían empantanados en cuestiones como elevar al cuadrado un número x es lo mismo que calcular el área de un cuadrado del lado x. Un área positiva tiene sentido, pero ¿qué sentido tiene un cuadrado del lado raíz de -1 con un área negativa de -1? Deliberaciones como estas impidieron durante 200 años más el desarrollo de los números complejos, la aparición de un enfoque más profundo y fructífero no llegó hasta mucho tiempo después de la muerte de Bombelli. Para que se hagan una idea del estado de la cuestión, 70 años después de que Bombelli decidiera tirar por el lado salvaje, René Descartes aún escribía en su obra La Geometría 1637, a pesar de que podemos pensar que la ecuación x cúbica menos 6x cuadrada más 13x menos 10 igual a 0 tiene 3 raíces, únicamente una de ellas es real, que es 2, y las otras 2 son simplemente imaginarias. Fue la primera vez que se usó el término imaginario de forma despectiva para referirse a los números complejos. La misma perplejidad que el filósofo francés debió sentir el gran Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, frente a estos números. Así describía la sensación místico-zoológica que le producían. Los números imaginarios son un excelente y maravilloso refugio del Espíritu Santo, una especie de anfibio entre ser y no ser. Y no fueron los únicos. Otros términos que se utilizaron en los turbulentes inicios de los números complejos fueron números sin sentido, Neper, inexplicables, Girard, incomprensibles, Huygens, o imposibles, diversos autores. Incluso el propio Leonardo Euler, 1707-1783, que los incorporó definitivamente al acervo matemático, decía sobre ellos: estos números no son nada ni menos que nada, lo cual necesariamente los hace imaginarios o imposibles. Durante 200 años, los matemáticos trabajaron con imaginarios y complejos en sus cálculos y demostraciones, manteniendo sin embargo un tremendo escepticismo sobre ellos y sin alcanzar
a comprender su profundo significado. Cómo se desatascó el asunto, observemos qué pasa cuando calculamos potencias de I. Si elevamos al cuadrado la unidad imaginaria, tenemos I al cuadrado es igual a menos 1. Si elevamos al cubo, I al cubo es igual a I al cuadrado por I es igual a menos 1 por I igual a menos I. Si elevamos a la cuarta potencia, I a la cuarta es igual a I cúbica por I igual a menos I por I igual a 1. Y por último, si elevamos a la quinta, I a la quinta es igual a I a la cuarta por I es igual a I. Volvemos a estar en el principio. Y aquí se escondía la pista. Se trata de un comportamiento muy extraño si lo comparamos con la potenciación de números reales. Recordemos que el módulo de un número real positivo es el mismo y el módulo de un número negativo es el mismo, cambiado de signo. Así, cuando elevamos a sucesivas potencias enteras un número real, o bien se hace cada vez más grande el módulo, o bien tiende a cero. Para arrojar luz sobre lo que está sucediendo, vayamos a la recta real. Sabemos que la recta real está llena, completa, con los números que nos resultan familiares, con los números reales. No caben más y los imaginarios no pueden habitar ahí. Vamos a usar flechas en vez de puntos como es habitual para señalar números en la recta. Así, el número 3, que aparece en la figura 2, vendrá representado por una flecha con origen en 0 y punta en el 3. Observemos en la figura cómo al multiplicar un número positivo por otro positivo, como 3 por 3, obtenemos un número positivo 9. En este caso, por tanto, mantiene el sentido de la flecha hacia la derecha. Si lo multiplicamos por un número negativo como 3 por menos 2, el resultado es negativo menos 6, de modo que cambia el sentido. O lo que es lo mismo, nuestra flecha rota 180 grados en sentido antihorario. Si multiplicamos ahora un negativo por otro negativo, por ejemplo, menos 3 por menos 3, obtenemos 9, un número positivo en sentido contrario. De nuevo se produce una rotación de 180 grados en sentido antihorario. Así que al elevar al cuadrado un negativo, acabamos en terreno positivo. Comenzamos con un número negativo que ya está rotado 180 grados y volvemos a rotarlo 180 grados al multiplicarlo por un negativo. Observemos, sin embargo, que 1 por I es igual a menos 1. Es decir, que necesitamos multiplicar 2 veces por I para rotar 180 grados, como veremos representado en la figura 3. Veamos entonces que si asumimos que multiplicar por I produce una rotación de 90 grados en sentido antihorario, todo parece cuadrar.
Dado que multiplicar por i corresponde a una rotación de 90 grados, si colocamos un eje imaginario en ángulo recto con la recta real, como hemos hecho en la figura 3, nuestra álgebra encajará perfectamente con nuestra geometría. Si comenzamos con el número real 1 y multiplicamos por i, algebraicamente obtenemos i, que corresponde geométricamente a una rotación de 90 grados de 1 a i. Multiplicar de nuevo por i resulta en menos 1, que vuelve a estar rotado 90 grados en sentido antihorario. A medida que seguimos elevando i a más y más potencias, seguimos girando alrededor de las posiciones de los números resultantes. Se repiten cada potencia de orden 4, tal y como ocurría algebraicamente. Ahora ya puede entender el humor particular de los matemáticos en las frases de la entradilla. Hemos descubierto que los números imaginarios se esconden en una dimensión perpendicular a la recta real. Los números complejos son una extensión natural de nuestro sistema numérico de una dimensión a dos dimensiones. Visualizar los números complejos, el plano complejo. A los números enteros se han agregado las fracciones, a las cantidades racionales, las irracionales, a las positivas las negativas y a las reales las imaginarias. Que este tema de los números imaginarios hasta ahora haya estado envuelto en una misteriosa oscuridad se debe atribuir en gran medida a una notación mal adoptada. Si, por ejemplo, más 1, menos 1 y la raíz cuadrada de menos 1 hubieran sido llamadas unidades directas, inversas y laterales, en lugar de positivo, negativo, imaginario o incluso imposible, tal oscuridad habría estado fuera de la cuestión. Carl Federico Gauss, 1777-1855. Una vieja práctica en matemáticas que se remonta a los antiguos griegos es la prueba geométrica. Presentar una idea matemática visualmente le confiere un estatus de proto-verdad. Muchos matemáticos del siglo XVII intentaron encontrar una descripción geométrica visual de los números imaginarios y fracasaron, contribuyendo más todavía a la perplejidad de la comunidad. La idea de que los números imaginarios debían situarse en ángulo recto respecto a los números reales no es obvia ni mucho menos. Pensemos que tras la muerte de Bombelli, una caterva de matemáticos brillantes fueron incapaces de verlo durante 200 años. Fueron dos matemáticos aficionados, Caspar Wessel, 1745-1818, y Jean Roberts Argand, 1768-1822, quienes dieron primero y de manera independiente con la idea de que hemos descrito en el apartado anterior. Wessel propuso la primera representación geométrica de los complejos, ya en 1797, y Jean Argand hizo lo propio sobre la misma época, observando además que multiplicar un número por i era equivalente a rotarlo 90 grados en sentido antihorario. Pero aún así, todavía en 1831, un matemático de la talla de
Augusto de Morgan decía: vemos que el símbolo de raíz de -1 está vacío de sentido, o más bien que es autocontradictorio y absurdo. Hubo que esperar a que el príncipe de las matemáticas, Carlos Federico Gauss, 1777-1855, propusiera la interpretación geométrica actual de los números complejos para que se convirtieran en números de pleno derecho. En 1831, Gauss propuso representar un número complejo, z es igual a más bi, como un par ordenado de números reales a y b, escrito como z es igual a, b igual a real z, imaginario z. De modo que, como vemos en la figura 4, el eje de abscisas representa la parte real A y el eje de ordenadas a la parte imaginaria B de todo número complejo. Hoy se denomina a esta notación en componentes o en coordenadas cartesianas, porque los números complejos se entienden como puntos en el plano. El malogrado matemático español Miguel de Guzmán, 1936 a 2004, describe este colofón magistralmente en su obra El rincón de la pizarra, ensayos de visualización de análisis matemático. La visualización de los números reales mediante los puntos de una recta o de los números complejos mediante los puntos del plano no solamente penetró sin gran resistencia en el análisis, sino que se puede decir con razón que, en el caso de los números complejos, estas visualizaciones Argand-Gauss fue lo que hizo posible vencer la fuerte oposición de la comunidad matemática a dar carta de ciudadanía a los números complejos. A pesar de su peyorativa nomenclatura original de imaginarios, finalmente los números complejos son vistos hoy tan reales como los números reales y se han convertido en fundamentales para la descripción de muchos aspectos del mundo natural. Este plano donde se representan a los números complejos como puntos se conoce como el plano complejo y es una extensión de la recta real donde se incluye la dimensión imaginaria verticalmente. En el plano cartesiano no hay en principio relación alguna entre los ejes. Sin embargo, en el plano complejo, las reglas de la álgebra imponen una relación muy particular y fructífera, matemáticamente hablando, entre ambas dimensiones. En la suma y la resta, como hemos visto, la parte real e imaginaria se suman o restan independientemente. Es exactamente igual que la suma y resta de vectores en dos dimensiones, pero el producto de números complejos es algo especial y con él comenzaremos el próximo capítulo. Relájense. Los números complejos han fascinado también a los escritores. La antología Imaginary Numbers, una antología de Marvelous Mathematical Stories, Diversion, poemas y music, editadas por William Fruch, muestra los frutos del cruce entre matemáticas y literatura. Entre sus páginas se encontrará con maestros como L. Carroll, E. A. Abbott, P. K. Dix, M. Gardner, A. Lindman
I. Calvino o J. L. Borges. Disfrute. Keep calm and love complex numbers. Mantenga la calma y ame los números complejos. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 0. Recordemos que el capítulo 0, que el 0 también es un número. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.